Hoy quiero ponerme en la posición del paciente para hablar de un tema muy importante que se llama el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Bueno, existen dos tipos de consentimiento informado básicamente. Uno, cuando es una investigación médica, clínica. De ese no vamos a hablar hoy. Ese es un consentimiento informado especial que requiere de ciertos parámetros, ciertas técnicas, cierta literatura diferente. Hoy quiero comentarles sobre el consentimiento informado cuando nos van a hacer una cirugía. Entonces, desde la posición del paciente, cuando yo estoy en la consulta médica y en común acuerdo con el oftalmólogo decidimos que se haga una cirugía, el siguiente paso, después de ya organizar todo, el día de la cirugía hay que llenar un consentimiento informado. El consentimiento informado es un papel, es un documento en el cual el paciente acepta las condiciones para que se le realice el procedimiento o la cirugía o la intervención. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay mucha duda acerca del consentimiento. Por un lado, el consentimiento especifica cuál es el procedimiento quirúrgico a realizar, explica cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios a que el paciente se va a someter y de esta manera el paciente puede conocer de qué se trata, digamos, de una manera más amplia su cirugía. Por ejemplo, en una cirugía de catarata hay riesgos de que se rompa la cápsula posterior donde se va a colocar el lente intraocular. Esto sucede por múltiples motivos, bien sea porque la cápsula ya tenía un trauma antes o porque hay una enfermedad asociada como una retinopatía hipertensiva o una retinopatía diabética. Hay un ojo bastante miope o un ojo bastante hipermétrope o la cápsula se ha engrosado por una inflamación previa, antecedentes de una uveitis o pacientes con glaucoma. Hay muchos factores que pueden llevar a que esa cápsula se pueda romper durante el procedimiento quirúrgico. Es un riesgo. Hay que recordar que el oftalmólogo, hasta donde conocemos, no existe un oftalmólogo que actúe con maleficencia, es decir, con la intención de hacerle un daño al paciente. Eso no existe, es algo absurdo. ¿Cómo puede un oftalmólogo, un médico que trabaja para la salud del paciente, para la salud de las personas, pretender entrar en una cirugía con el objetivo de hacer daño? Es algo que no se debería considerar jamás. Por lo tanto, uno asume que el oftalmólogo va con el ánimo de llevar a cabo un procedimiento que va en pro de la salud del paciente. Y eso es lo que nosotros hacemos. En Ojo Salud buscamos siempre el bienestar del paciente. Entonces, el paciente que se somete a una cirugía de catarata, como les mencionaba, puede correr el riesgo de que el lente no se coloque o se coloque, pero la cápsula está rota y se tiene que hacer otro procedimiento como se llama una vitrectomía, o de pronto el vítreo, el humor vítreo en la parte posterior tenga demasiada presión porque, por ejemplo, es un ojo con un glaucoma que no está muy bien controlado y este vítreo pueda venirse a la parte anterior y complicar la cirugía, hacerla más difícil. Y en casos extremos se puede desprender la retina, se puede desprender hasta incluso la parte de la coroides, puede hacer una hemorragia durante la cirugía, puede hacer una infección durante la cirugía o después de la cirugía, etcétera. O sea, hay una serie de complicaciones que pueden suceder dentro de la cirugía. Estas complicaciones son extremadamente raras, la mayoría, pero es importante que el paciente lea el consentimiento informado y sepa que todo esto es una posibilidad. Cuando yo como paciente firmo el consentimiento informado, acepto las condiciones y los riesgos a que me estoy sometiendo en esta cirugía, en este procedimiento. Es importante que, por otra parte, el centro, la institución donde se me hace la cirugía, cumpla con todos los requisitos, las normas de sanidad, los permisos de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud, etcétera, que esté avalado para precisamente llevar a cabo estas cirugías de manera segura.
y que el médico, el oftalmólogo que me va a operar, sea una persona idónea, una persona con experiencia, una persona que tiene un título de especialista, que se ha capacitado precisamente en el procedimiento que me va a realizar como paciente. Recuerden que estoy en la posición del paciente. Una vez de que leo el consentimiento, lo firmo, se necesita de un testigo. Es importante por eso que el paciente vaya siempre con un acompañante. El acompañante le puede ayudar a leer, verificar todo lo que está escrito en el consentimiento informado y luego proceder a firmarlo. Esto no es para que uno se asuste, no debemos asustarnos con todo lo que diga el consentimiento, porque una persona cuando entra a una cirugía, digamos que una persona sufre del corazón y apenas se acuesta en el quirófano se asusta. La persona podría sufrir un infarto. Ok, algunas veces eso puede estar escrito en el consentimiento. La idea es que la persona, el paciente, sepa que existe todo tipo de riesgos. Somos seres humanos y como seres humanos, seres biológicos, estamos expuestos a cualquier cosa que pueda suceder, desde infecciones, inflamaciones, alteraciones durante el procedimiento quirúrgico, alteraciones después del procedimiento quirúrgico y sobre todo, muy importante, saber que si yo como paciente tengo una condición previa, digamos si soy diabético, tengo mayor riesgo a que haya una infección o haya una complicación en la cirugía. Si tengo hipertensión, igual. Si me ha dado una inflamación antes en los ojos o tengo otra condición inflamatoria en todo el cuerpo, una artritis o cualquier otro componente sistémico, hay mayor riesgo para que pueda haber una inflamación, una infección o alguna complicación en la cirugía. Todo esto es importante para que legalmente el paciente sepa a qué se está sometiendo y el oftalmólogo se libere también de cierta responsabilidad porque el oftalmólogo, por ser una persona idónea, especializada, va a proceder de la mejor manera posible, con la mayor pulcritud, higiene y ambiente de sanidad y ambiente de esterilidad y ambiente de profesionalismo. Mediante todo esto se procura que el paciente lleve a cabo o que al paciente se le lleve a cabo el mejor procedimiento posible. Y eso es lo que nosotros buscamos como oftalmólogo. Que el procedimiento sea lo más ético, lo más profesional y lo mejor para el paciente desde el punto de vista científico y oftalmológico. Y como paciente, yo espero pues que los resultados sean lo más satisfactorios, que el oftalmólogo, el centro médico, me realice el procedimiento que yo quiero, por el cual estoy pagando y por el cual yo espero recuperar mi visión. Entonces, cuando estas dos partes se ponen de acuerdo, se firma el consentimiento. Es importante tener en cuenta que cuando uno como oftalmólogo realiza un procedimiento, uno puede hacer ese procedimiento a 10 personas y en cada persona hay un resultado diferente. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una condición genética, anatómica, biológica diferente. En una persona puede haber un poquito de inflamación, en otra no hay inflamación y en otra puede haber una infección. En una persona la recuperación es casi inmediata, la persona sale feliz, una hora después se está viendo muy bien y en otra persona se puede demorar un día o 2 días para volver a ver bien. Eso depende de las condiciones biológicas, anatómicas y genéticas del paciente. Y esto es importante que lo sepamos como pacientes, porque de lo contrario vamos a estar preocupadísimos porque resulta que al vecino lo operaron y a las 2 horas veía bien, en cambio a mí me operaron y ha pasado un día y todavía no veo suficientemente bien y empieza esa expectativa, esa preocupación, esa ansiedad. Y entonces algunos pacientes incluso se llenan de ira, de rencor, se enfurecen y empiezan a promulgar su aspecto negativo contra el oftalmólogo o contra la institución, sabiendo que no es culpa, digamos, de la institución ni del oftalmólogo. O por el otro lado, hay cosas que no se le han contado al médico. El médico, el oftalmólogo tiene que saber, digamos, por ejemplo, que el paciente tiene una condición crónica
o digamos que tiene una infección sistémica crónica que podría llevar a una complicación. Si el paciente no comenta todas estas cosas que son, digamos, súper importantes para que el oftalmólogo la sepa, pone en riesgo también los resultados de su cirugía. Por todo esto es importante el consentimiento informado. Y recuerde que va firmado por el paciente, por un testigo o dos testigos a veces, y por el médico tratante o por el oftalmólogo. Recuerde, consentimiento informado es uno de los puntos más importantes antes de cada cirugía. También se está haciendo consentimiento informado antes de la consulta. Por ejemplo, para aplicar un colirio en el ojo, para aplicar unas gotas para dilatar la pupila, para aplicar unas gotas que tienen anestesia, etc. Porque una persona puede reaccionar de manera adversa. Puede ser una persona que sea alérgica a alguno de los componentes de estas gotas, de estos colirios, y pueda sentirse mareado o se le pone la piel roja, etc. O puede hacer una reacción un poco más severa si es alérgico. Por lo tanto, es importante que siempre haya un consentimiento por parte del paciente para que me apliquen el colirio que es necesario para hacer el examen completo de oftalmología. El consentimiento informado tiene muchas otras partes e incluso tiene muchos aspectos legales. Los invito a que realicen todo esto con el oftalmólogo en la consulta antes de llegar a la cirugía y que tengan claridad para evitar de pronto demandas que muchas veces se pierden por falta de información o para llegar a una relación negativa, agresiva con una institución o con un médico simplemente porque no hay conocimiento adecuado de todas las normas del consentimiento informado. Recuerden, hay que tener expectativas claras, hay que saber a qué nos enfrentamos como pacientes, hay que saber a qué nos enfrentamos de acuerdo a nuestra condición anatómica, genética, biológica, patológica, etc. Y también recordar que entre más tranquilos estemos como pacientes, emocionalmente equilibrados, confiados, mejor rapport, mejor relación con el oftalmólogo, los resultados de cirugía son siempre mejores. Si tienen más dudas, coméntenos, hablemos sobre sus experiencias y escríbanos.